Iniciamos este análisis internacional con el ingeniero José Blandón Castillo, pues en Next Noticias y aquí en Cable Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia y a nuestros radioescuchas. En un día en el que es complicado seleccionar el grupo de noticias que tendremos que tenerle a ustedes, porque hay tantas noticias y lo que hacemos nosotros es sacar aquel bloque en la que tengamos relación directa a nosotros y usted puede hacer una correlación entre lo que está pasando en el mundo y cómo ello nos afecta a nosotros. Oiga, parto por decirle que ayer en México se firmó el texto final de los acuerdos que el equipo negociador del tratado que se conoce por sus siglas en español como TECMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, o por sus siglas en inglés por USMCA, US State, México and Canada. Ese tratado fue firmado por el equipo negociador cabezado por Robert Leiter de los Estados Unidos, por Jesús Sades de México y por la economista Christian Fenland de Canadá. Se firmó en México. Ahora, ¿qué dice ese tratado? Ese tratado, que es el mismo, es muy parecido al tratado comercial de 1994. Del 94, que se conoce por el nombre del NAFTA. O TLC. O TLC, México, Canadá, Estados Unidos. Es el tratado que permitió quizás la apertura de uno de los mercados más grandes en nuestro continente. Las consecuencias de ese tratado, que para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fueron lamentables para los Estados Unidos, en realidad fueron más lamentables para México. Sí. Porque México, prácticamente, el sector agropecuario de México fue afectado duramente. Digo, no olvidemos que 1994 fue una especie de annus terribilis para México, cuando no solamente viene esa transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, sino que inicia la guerrilla zapatista, viene un montón de crisis y viene por primera vez una devaluación en México que no había habido desde bueno, la verdad es que el peso mexicano siempre tuvo una estabilidad durante todos estos años del PRI. Un estado fallido. Eso que le está narrando Fernando, alguna gente se olvida porque los pueblos que olvidan su historia cometen los mismos errores. Esa fue la época en la que habían dos ídolos. Sí. Salinas de Gortari y el señor de allá de Argentina, Carlos Menem. Saúl Menem. Bueno, Roberto Cavallo más. Eran las estrellas y estaba en Chile aplicándose precisamente la doctrina de los Chicago Boys, que trajo como consecuencia un modelo económico de lo que está tenemos haciendo ahora. Crisis hoy día. Bien, en este nuevo tratado, fíjese lo que pasa. Ese tratado, ayer Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara de Estados Unidos, anuncia que ya la Cámara aprueba el texto final. Y también ella, en apoyo de los trabajadores de los Estados Unidos, el sindicato más poderoso de los Estados Unidos, aprobó también el tratado. Pero ¿qué es lo que dice ese nuevo tratado diferente? ¿Y por qué surge ese tratado ayer? Y la señora Pelosi hace ese anuncio ayer. Porque ayer ocurrieron dos anuncios simultáneos en sentido opuesto en los Estados Unidos. Uno fue y el otro fue el llamado a juicio al presidente de los Estados Unidos, en la que se hace, llamado a juicio, se dicen las causales por las que se le va a someter a una votación en la Cámara de Representantes. Ahora le hablo sobre eso. Pero en este caso, las modificaciones que se le han hecho al tratado del NAFTA, en realidad no son tan grandes. Van a tener las mismas consecuencias que tienen para México, para mí negativas en el desarrollo de quizás el sector más pobre de México. Todos los que conocen México saben que el sector más pobre de México está en el sector agropecuario. Y México tiene esa característica de todo el sector agropecuario está de Querétaro hacia el sur. Y México y Canadá se han convertido a lo largo del NAFTA en los principales compradores de productos agropecuarios norteamericanos. De hecho, México es dependiente
de la soya, hasta maíz. Hasta maíz. La cultura del maíz. Antes era... México tuvo quizás la experiencia más negativa en el sector agropecuario de estos tratados de libre comercio. Y que preste atención, porque nosotros en Panamá vamos a tener estos efectos en los próximos días, porque muchos de nuestros cultivos van a ser sometidos al tratado de libre comercio que firmamos con los Estados Unidos. Entonces, esto es un problema serio. Se lo estoy advirtiendo porque las condiciones para el sector agropecuario permanecen iguales. ¿Cuáles son los cambios importantes que tiene este nuevo tratado? En primer lugar, en el caso de la producción de automóviles, que es una de las preocupaciones del presidente de los Estados Unidos, el tratado NAFTA establecía que para poder que un vehículo producido en México, Canadá o los Estados Unidos pudiera circular en los tres países sin aranceles, debía tener el 62,5% del total de ese vehículo con partes producidas en alguno de esos tres estados, tomándolo en conjunto los tres. Ese techo se le daba ahora a 75%. La idea de eso es que eso iba a crear más empleo en los Estados Unidos. En realidad, los cálculos que se han hecho por los organismos especializados es que en los próximos 6 años se crearán aproximadamente unos 28,000, dice unos, otros 60,000 empleos en 6 años. La verdad que no es tan significativo. El peso de estas modificaciones se calcula en 0,3% del PIB de los Estados Unidos. Sin embargo, México va a tener un problema porque mantiene las mismas condiciones en el sector agropecuario. Y mantiene condiciones bien claras en la farmacéutica. Ustedes no se dan cuenta que a veces usted dice, bueno, ¿por qué una medicina que se produce en Colombia cuando viene a Panamá tiene otro precio? Bueno, porque es que cuando se firman los tratados, las farmacéuticas establecen que si yo produzco un producto de una farmacéutica norteamericana, por ejemplo en Colombia, no la puedo vender a Panamá si no es al precio del mercado internacional, no la puedo vender al precio del mercado local. Esos son los controles internacionales que hay sobre esto. Entonces, si bien es cierto, constituye un elemento importante para los Estados Unidos, México continuará bajo la presión de este sistema de comercio exterior que facilita un sector de la economía y particularmente aquel sector más desarrollado. Hay nuevas regulaciones en el mercado laboral para México. Por ejemplo, se establece que para comprar piezas de repuesto, un obrero en Canadá o México debe ganar $16 la hora. Eso es para evitar que la mano de obra barata que busque México como refugio. Bien. Parte de esto sucede y se anuncia simultáneamente por la señora Pelosi cuando el propio componente demócrata de la Cámara de Representantes dice que ha decidido llamar a juicio político al presidente de los Estados Unidos por 2 hechos. Uno, por obstrucción no a la justicia, sino obstrucción al Congreso de los Estados Unidos y por abuso de poder. Ambas acusaciones duras. Muy duras. ¿Por qué se redujo de obstrucción a la justicia a obstrucción al Congreso? Porque para los demócratas es mucho más sencillo probar que hubo obstrucción. Y la obstrucción está requete probada, porque el presidente de los Estados Unidos y el Ejecutivo se ha negado a cooperar con la investigación de la Cámara, que por constitución es el controlador, fiscalizador de lo que hace el Ejecutivo. Y la otra acusación de abuso de poder es porque claramente está establecido de que se utilizó el poder de la presidenta de los Estados Unidos no para el interés nacional, sino para el interés político personal de la reelección del presidente. Pero estas dos cosas van a discusión. El presidente de los Estados Unidos tiene todavía muchos argumentos. Es muy poco probable que él sea destituido porque él tiene el control del Senado de los Estados Unidos. Pero estos dos eventos ocurrieron ayer y se tomaron parte importante de la información global. El otro evento que tomó importancia ayer fue la toma de posición del nuevo presidente de la Argentina, el amigo Alberto Fernández, que en un discurso que retrató lo que recibió del señor expresidente ahora, Mauricio Macri. Dijo que Argentina está prácticamente en default, no tiene capacidad de pago. Mira lo que dijo. Estamos dispuestos a pagar, pero no podemos pagar.
por ahí están unas cifras asombrosas de lo que dejó Macri de deuda, que tienen que pagarse entre el 20, 21 y 22. Desembolsos multibillonarios. Entonces dice que primero hay que reactivar la economía y va a renegociar esto. También habló sobre la necesidad de hacerle frente al principal problema de Argentina hoy. ¿Cuál es? El hambre. Imagínense un país que produce tantos alimentos, su población en estado de nutrición seria, indigentes. La pobreza en Argentina hoy representa el 40% de la población. Mire lo que pasó ayer. Y lo importante ayer fue que hubo presencias y ausencias interesantes. Por ejemplo, Bolsonaro no asistió a la toma de posición. Piñera tampoco. Piñera no puede salir de Chile por los problemas que tiene, pero Bolsonaro, que es uno de los principales, pero sin embargo a última hora mandó a su vicepresidente. O sea, a su socio más importante. Claro. Otra cosa importante del discurso de Alberto Fernández fue su última parte, que la justicia no volverá a convertirse en un instrumento de persecución política. Sí, y la foto del día de ayer fue el saludo de Macri con Cristina Fernández. Él le fue a dar la mano, la cara de Cristina Fernández fue la noticia gráfica del día de ayer. Se lo recomiendo, la CNN, la BBC. Le dio la cara. No, ni siquiera lo miró, el rostro y el discurso que Cristina pronunció en la Plaza de Mayo, porque fue acto multitudinario. Ayer fue un día de festejos en Argentina. Vamos a ver cómo le va. Sin embargo, ahí tuvo gran parte de la izquierda latinoamericana. Estuvo Pepe Mujica, que estuvo Correa. Rafael Correa, estuvo el presidente de Cuba. Díaz-Canel. Estuvo bien. Que ese tipo parece un robot. En el marco de esa situación, fíjese lo que sucede. Reconté ayer la reunión entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, con la representación de su primer ministro y presidente. Bien, ayer, en Washington, adivine quién estaba. Sergei Lavrov, canciller de Rusia, estuvo con Mike Pompeo. Y después con una foto en el Salón Oval. No, además, de alto nivel, discutiendo sobre temas, ¿qué cosa? Mira la cifra que le voy a dar. A pesar de las sanciones que los Estados Unidos le ha puesto a Rusia, las relaciones comerciales entre Rusia y los Estados Unidos han aumentado en casi un 25%. Mientras las relaciones comerciales entre China popular y los Estados Unidos han caído en menos 15%. No sé, yo me pregunté, bueno, de China después de que le pongan más sanciones, para tener más comercio. Pero lo importante de esto es que el mensaje que dio Sergei es que Rusia nunca estuvo involucrada en las elecciones de 2016, a pesar de que la inteligencia norteamericana dice exactamente lo contrario. Y le llama la atención a los Estados Unidos que esté precisamente el canciller ruso allí, en el momento en que el presidente de Rusia está precisamente en Europa con Merkel y con Macron discutiendo el destino de Ucrania. Ucrania, para que usted tenga una idea, Ucrania no es potencia, Ucrania es una provincia, una economía de muy baja categoría en términos de importancia geopolítica. Bueno, geopolítica la tiene, lo que no tiene... No, geopolítica lo tiene. Sí, porque es un estrecho importante donde sale. Bien. En el marco de otras cosas que están ocurriendo, mañana son las elecciones en Inglaterra. ¿Y por qué nos debe preocupar a nosotros o interesar en Panamá lo de Inglaterra? Porque no importa, todas las encuestas que tengo indican que debe ganar Boris Johnson. Pero Boris Johnson va a llevar a Inglaterra a una línea dura con respecto al Brexit. No importa cuál sea la solución, el Brexit va a crear un caos, va a profundizar el caos, es más preciso que lo diga así, en Inglaterra. Y mañana son esas elecciones y existe una alta probabilidad que el primer ministro se alce con el triunfo. Sin embargo, va a ocurrir una serie de eventos importantes y que van a obligar a Inglaterra a mirar hacia otros continentes. Uno de los países que Inglaterra va a tener que mirar forzosamente somos a nosotros. Entonces yo le estoy contando, fíjese, para que usted vea, hace una semana China, Rusia inauguraron un gasoducto en relaciones estratégicas
Putin aparece en Europa ante la teoría de Macron de que Putin es importante para la estabilidad comercial de Europa. Lavrov aparece en Washington, mientras China sigue invirtiendo en África y en nuestro continente. Y en particular ahora, cuando venga la Nacional, le voy a contar la importante noticia para el sector agropecuario panameño con respecto a nuestra apertura comercial con la República Popular China, cuando ayer firmamos 2 protocolos. Uno para la comercialización de mariscos, de camarones y pescado particularmente, y carne de cerdo, que es un mercado a la cual nosotros jamás podríamos llegarle a nada más que prestar una pestañita. Sí. Bien, ahora le cuento un poquito sobre eso. Pero en nuestro continente, y particularmente en nuestro vecino que está aquí al lado, en Colombia, Iván Duque sigue todavía sin poder entender y ni ponerse de acuerdo con sus opositores en cuál es el problema central que deben abordar. La tesis del señor presidente colombiano se aleja mucho de los sectores que ya se han distanciado de las estructuras partidarias tradicionales. El pueblo colombiano es parte de ese proceso de exclusión que la globalización generó. Y ha habido una toma de conciencia global con respecto al nuevo papel que esa gente de clase media, trabajadores, intelectuales, músicos, poetas, escritores, campesinos e indígenas, considera que deben tener. Creo que no hay una comprensión muy clara de la estructura, y la guerra entre Uribe y Santos, que ha enturbiado la estructura, la visión política, ha hecho que los partidos en Colombia tradicionales se hayan descendido y nuevas fuerzas emergen en Colombia. Hay movilizaciones masivas, el llamado a huelga general se mantiene, la teoría de negociar con mano de acero, con guantes de seda, continúa en Colombia, igual en Chile. Fíjese los niveles de innovación. Ayer las mujeres protestaron en Chile por los ojos. Hay más de 352 chilenos que perdieron o un ojo o los 2 ojos. En las protestas. En las protestas. Yo creo que es el hecho más masivo de la historia de la humanidad en que represiones han producido tanta gente afectada de la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que los carabineros estaban tirando a la cabeza. Y hay gente que perdió los 2 ojos, otros que perdió un solo ojo. Bueno, ahí se marchó por ellos. Y fíjense una cosa en Chile. Hay espacios que la protesta se ha tomado como de ellos. ¿Y sabe lo que están haciendo ahí? Comercializando. O sea, creando empresarios improvisados para incorporarse a la economía. Entre ellos la Plaza Italia ha sido llamada la Plaza de la Revolución. De la Revolución. No sé, algún nombre tiene por ahí. Un nombre raro. Bien. Tenemos en Francia la huelga. Y tenemos en nuestro continente los movimientos que están produciendo a lo largo y ancho de esto. Y en resumen, tenemos un mundo en proceso de desarrollo para definir su camino comercial. Lo que pasó en esta firma del tratado comercial entre el norte de nuestro continente es un indicador para salirle al frente a la nueva situación que se está creando en el sur, en donde la inversión de la República Popular China es mucho mayor que la inversión norteamericana. Entonces nosotros los panameños estamos en el marco de esa globalización inmersos, y nuestro canal sigue siendo, nuestra posición geográfica sigue siendo un elemento fundamental, ignorado en el debate todavía. Todavía nosotros no estamos inmersos en ese debate. Y la situación hablaba Fernando, cuando usted estudia la tasa de crecimiento de los países en el mundo, las más altas tasas de crecimiento están ocurriendo, ¿sabe dónde, Fernando? En Asia y en África. En Asia, África. Entonces yo le sugiero a usted que busque las tasas de crecimiento y fíjese en los países africanos, en donde se está produciendo ese crecimiento, y fíjese lo que están haciendo ellos allí, cómo están mejorando la infraestructura de ¿qué? De conexión. Y nosotros, en Panamá, nuestra estructura de conexión global está en una parte de la zona que ocupa el 50% de la población, y el otro 50% de la población se encuentra desconectada por transporte, por comunicación. Mentalmente también. Mentalmente. Y
no le ofrecemos en las otras áreas del país la integración que la gente está buscando. Entonces, los componentes que usted ve en el extranjero No lo tenemos. de desagrado están también aquí en Panamá. Exacto. La gente se siente excluida, la gente se siente no consultada y no forma parte de la estructura del debate nacional. Así que en este mundo complejo, veremos ahora cómo estamos nosotros. Exacto. Después que pasó ya la designación del procurador, vamos a analizar si esta decisión, cuál es nuestra versión de esto que pasó ayer, qué está pasando con esta aportación, la importancia de este mercado que abre para Panamá. Vamos a hablar sobre esto del puente. ¿Puede el ministro de Obras Públicas de la República de Panamá, una obra que ya ha sido adjudicada, puede legalmente cambiar el concepto de contratación? ¿Puede legalmente hacerlo? Vamos a decirle, de acuerdo a nuestra experiencia, qué se debe y qué se puede manejar. Y sobre todo, la justicia. Le quiero hacer referencia a un artículo que ayer publicó el periódico La Prensa. Y le voy a hacer un comentario específico de cómo la prensa nuevamente, utilizando información falsa, que hoy ellos dicen que fue inexactitudes, intentó involucrar a otra gente en procesos judiciales que ya pasaron. A la vuelta. Así es. Muy bien.